bienvenida a todos a este nuevo ciclo de este Fellow conjunto que hacemos Fellowship BA con Climba y con Finoquieto y con tantos otros amigos que se han ido sumando. Les quiero recordar a todos que este espacio lo hemos protegido los primeros y terceros miércoles de cada mes a las de 19 a 20, por eso es que el horario es bastante restricto para poder terminar a tiempo. Y les pido que en el chat a todos si pueden sumar su mail, porque hemos tenido algunos mails que rebotan cuando mandamos las invitaciones por mail. Así que aquellos que no hayan recibido el mail, sepan que probablemente simplemente lo tengamos defectuoso. Hoy tenemos un caso que es muy interesante y que pienso que nos obliga un poco a cambiar la dinámica habitual de estos ateneos, fundamentalmente porque, como van a ver, se trata de un caso sobre lo cual hay mucha experiencia, pero poca certeza científica. Entonces, yo me imagino que algún participante del Ateneo con menos experiencia se le planteen tantas dudas como a veces tengo yo al tratar este tipo de lesiones que vamos a ver. Y entonces es por eso que, de alguna manera, si bien hay preguntas durante el desarrollo del Ateneo, mis preguntas van a estar orientadas un poco más a la gente que entiendo que tiene un poco más de experiencia. Simplemente en este Ateneo porque pensamos que va a ser más redituable para todos. Por último, quiero que sepan que yo particularmente estoy muy contento de estar acá, que disfruto mucho este espacio y les agradezco mucho a Juanca Cañone, a Aldo Falco, a el doctor Borghi, que siempre se suma, a Mario Borkin, que por el tiempo que invierten y dedican acá para que este espacio sea más productivo para todos. Doy la bienvenida a los nuevos y flamantes fellows de nuestro fellowship, a la doctora Pareto y al doctor Frontera, que empezaron hoy, y por eso es que el caso lo va a presentar Fer de Negri, que es uno de los también flamantes fellows salientes. Así que, Fer, si te parece, podés arrancar. Bueno, ¿qué tal? ¿Se escucha bien ahí? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Fernando de Negri y este es el caso a presentar. Un paciente de 45 años, trauma de hombro derecho directo, que es humano hábil, que fue operado hace 6 semanas y la cirugía ocurrió a los 12 días del trauma. Así llega al consultorio, se le hizo una reparación abierta y un dato de color, cuando lo operaron la primera vez no usó cabestrillo, no tuvo indicación de cabestrillo. Estas son las partes blandas y esta es una tomografía que solicitamos. Y ahora esta es la radiografía inicial del paciente que planteamos, a partir de acá planteamos el caso. Paciente de 45 años, con trauma directo en hombro derecho, es humano hábil, hace deporte, no de manera profesional, pero deportista, es flaco, esquía y hace yoga casi todos los días de la semana. No le molesta para nada lo estético. Sí, Enrique. Está silenciado, Enrique. Fer, perdón que te interrumpa. Entonces, simplemente para ver dónde estamos parados de cara a este tema, el problema ya se planteó, es un paciente que ya está operado, pero nos pareció interesante ver frente a este escenario, un paciente de 45 años con las características que ustedes ven en el slide, ¿cuál sería su conducta? Entonces vamos a tener 4 preguntas ahora, todos pueden contestar, cada pregunta tiene 40 segundos para responder y ver un poco que todos miremos de los 22 participantes que estamos acá, cuál sería nuestra inclinación en este paciente, insisto, en agudo. Jorge, si querés poner la primera pregunta.
frente a entonces el manejo inicial en un paciente así de 45 años, dominante, delgado y deportista, ¿se inclinarían por un tratamiento conservador o serían agresivos con un tratamiento quirúrgico como eventualmente se hizo? Pueden responder. Recuerden poner enviar cuando responden, así la respuesta les llega a Jorge. Estamos en tiempo. Bien, pasamos a la segunda respuesta, a la segunda pregunta, Jorge. Segunda pregunta, entonces, aquellos que optaron por el tratamiento quirúrgico solamente van a contestar cuál sería el tratamiento de elección en agudo. Reducción y clavijas transfixiantes de la acromio clavicular, un tornillo a la coracoides, un arpón en la coracoides o PDS por debajo de la coracoides de manera abierta, un botón coracoideo y de manera abierta, un botón coracoideo y haciendo cirugía artroscópica, Wiberidan, placa gancho, nos faltó otras, pero creo que hay suficientes. Aquellos que operarían a este paciente, ¿qué opción harían? Recuerden poner enviar. Pasamos a la tercera, Jorge. Bien. Entonces, ahora el escenario es el siguiente. Cuando reciben este paciente a los 12 días, tal como se ha presentado, a los 12 días pero no operado, perdón, paciente que ustedes lo reciben, no, mire doctor, estaba en el sur, volví de viaje, esto me pasó hace 12 días. Lo que queremos ver es si cambia el enfoque. 12 días después de este mismo paciente, ¿tratamiento conservador o tratamiento quirúrgico? Recuerden a todos que es imposible para nosotros saber quién contesta, ¿no? Así que contesten libremente, ¿no? Esto es simplemente un ejercicio. Y Jorge, vamos con la última pregunta, si te parece. Bien. Aquellos que optaron a los 12 días por el tratamiento quirúrgico, fíjense las opciones que tienen y fíjense qué haría. Esto es un poquito más compleja, reducción y clavijas, tornillo, arpón PDS, un botón, las mismas opciones que para el primero, pero luego placa gancho, a alguno se le ocurriría hacer un loop con fiber tape, algún otro haría reconstrucción utilizando un halo injerto o alguna otra opción. Bien, Jorge, ¿te parece poner las respuestas así? ¿Seguimos? Sí, voy. Voy a mostrar las respuestas de la primera pregunta. Va. Bien. Entonces, en caso del manejo inicial de un paciente de 45 años con una luxación de este tipo, que después vamos a ver cuál es, la gran mayoría se inclinaría por el tratamiento quirúrgico. Este grupo sigue demostrando que es agresivo. La segunda, Jorge. Y bueno, y acá se diversifica un poco con una gran mayoría que pondría un batón coracoideo y abierto, seguido por tornillo, arpón o PDS a la coracoides. Interesante. Esto es interesante. Esto estamos hablando en agudo.
Pasamos a la tercera pregunta. Entonces, si lo recibimos a los 12 días, ya hay alguno de nosotros que, recuerden que era el 88% antes, que era el quirúrgico, y ahora es el 69%. Muy bien. Y pasamos a la última, por favor. Un 45%, si opera a este paciente a los 12 días ya le haría una reconstrucción con halo injerto, casi la mitad. Y mientras que hay un 18% que seguiría usando tornillo arpón o PDS, y hay algunos que le pondría placa gancho o fiber tape. Bueno, gracias Jorge, podemos sacar la respuesta. Yo voy a dar lugar a la presentación del caso por Fer, sin antes decir que a mí particularmente, no es por ser autorreferencial, simplemente para exponer probablemente un sentimiento que algunos de ustedes puedan tener, a pesar de que hace ya muchos años que estoy en esto, este tipo de lesiones me sigue planteando muchísimas dudas. Y si tengo que ser franco y honesto, muchas veces cuando miro detenidamente cuál es mi conducta frente a este cuadro, en general es más lo que el paciente quiere que lo que yo decido. Esto no, por supuesto, no quiere decir que esté bien o mal, esto es lo que yo siento. Lo que sí sé es que a mí tomar las decisiones en base exclusivamente al feeling del paciente no me deja del todo cómodo. Y eso porque la bibliografía no es concluyente, y muchas veces cuando decido operar a estos pacientes, aún hoy en el año 2022, no estoy del todo seguro que le estoy haciendo un bien, y sobre todo porque, como vamos a ver, la complicación más frecuente de esta cirugía es la pérdida de reducción. Entonces, vamos a pasar al caso y seguramente en el día de hoy yo haga hincapié en las opiniones de Eric, haga hincapié en las opiniones de Juanca, haga hincapié en las opiniones de Alberto, que quizás sean quienes más recorrido tengan, pero todos están habilitados a interrumpir y dar su opinión. Yo voy a orientar las preguntas más ahí. Así que, Fer, si querés. Bueno, muy bien. ¿Se me escucha, no? Sí. Perfecto. Bueno, la idea ahora es un breve repaso de las lesiones de agrupación acromioclavicular, mostrar la búsqueda bibliográfica que realizamos y volver a mostrar el caso para mostrar lo que hicimos. Estas lesiones son hasta el 9% de las lesiones de la cintura escapular, se da en pacientes jóvenes, más que nada en hombres, entre 20 y 40 años. Tener presente que hay una estabilidad bidireccional, tanto vertical por la lesión de los ligamentos coracoclaviculares, como horizontal por la lesión del ligamento acromioclavicular. Se divide generalmente en todos los trabajos que leí, en la gran mayoría de los que leí, en menores de 3 semanas se consideran agudos, y a partir de la tercera semana ya se considera una lesión crónica. Generalmente para analizar estas lesiones con una radiografía alcanza, con 4 se recomienda: una anteroposterior, una proyección de Zanca, una proyección axilar y una de Alexander, que es una aducción cruzada. La clasificación, ya conocida por todos de Rockwood, es secuencial, va de menos grave a más grave, que es del 1 al 6, siempre teniendo en cuenta cuántos ligamentos están lesionados y cuáles y cuántos de ellos. Hasta hace poco tiempo también el grado 3 por ISACO se subdividió en 3A como estables y 3B como inestables desde el punto de vista horizontal. En la bibliografía hay consenso sobre el tipo 1 y 2, que es el tratamiento conservador, y entre el grupo 4, 5 y 6 también hay consenso de que hay que realizar cirugías. Lo controversial siempre son los grises, es el del medio, el 3, donde no hay consenso aún bibliográfico de qué realizar.
A modo de repaso, lo que comentaba recién: tipo 1 y 2, tratamiento incruento; tipo 4, 5 y 6, cirugía. Del tipo 3, con esta controversia que hay, se tiene en cuenta mucho y se analiza más que las radiografías el tipo de paciente. Si es deportista, si es trabajador manual o de alta demanda, como los dos ejemplos que di recién, se trata de operar. Si no lo es, no es el caso de que tenga estas tres características, tratamiento incruento. Y a partir de acá se espera habitualmente hasta un mes para ver los resultados. Si que se consigue el éxito, retorno laboral o deportivo, y si no, se habla de una cirugía crónica y una reconstrucción de la misma. Al empezar a preparar la presentación, me surgieron algunas interrogantes que voy a tratar de responderlas. La primera: ¿cuál es el momento adecuado para operar las luxaciones acromioclaviculares? La segunda: ¿qué tipo de lesiones asociadas tienen, si es que lo tienen? Incidencia de complicaciones y tipo de complicaciones posibles en este tipo de lesiones posterior a la cirugía. Como decía hace un ratito, el momento adecuado de la biografía sostiene que es mejor operarlo en agudo. Una vez que pasan 3 semanas, se pierde este potencial de curación de los ligamentos lesionados, entonces ya es otro tipo de cirugía, otro tipo de tratamiento. Como explicaba recién, las luxaciones acromioclaviculares de tipo 3 son lesiones que se prolongan en el tiempo y uno pasa de tratarla de un mes y una semana, tratamiento incruento, y después tienen que resolverlo y se transforma en algo crónico. Buscando la bibliografía, ya en el 2008, este estudio que compara tratamientos tempranos o diferidos en el tiempo del tratamiento quirúrgico, obtiene mejores resultados clínicos, una mayor satisfacción del paciente, esto lo remarca en el trabajo, cuando se realiza una cirugía en agudo de manera temprana, es lo que recomiendan. Este otro trabajo, que es un review del 2014, un poco más actual, también compara la cirugía temprana o tardía, mejores resultados en las cirugías tempranas, pero remarca, al igual que el otro, que hay pobre evidencia científica que avale la cirugía de manera temprana. La segunda interrogante fue qué tipo de lesiones asociadas tienen, o si es que tienen lesiones asociadas. Este trabajo, que es de 2013, con un total de 125 pacientes, de todas de luxaciones de grado alto, que el objetivo del mismo es ver la prevalencia y la incidencia de las posibles lesiones de la luxación acromioclavicular. Realizan artroscopía diagnóstica previa a toda reconstrucción y obtienen hasta un 30% de lesiones asociadas: lesión del supra y subescapular, lesión de SLAP y tendinitis de la porción larga del bíceps. Como conclusión, remarcan la alta prevalencia de lesiones asociadas, que generalmente a la gran mayoría de las mismas le realizan un tratamiento adicional, aparte de la reparación acromioclavicular, y recomiendan la artroscopía porque permite un diagnóstico y un tratamiento de las patologías intraarticulares, que puede ser una de las consecuencias por la cual tienen dolores residuales los pacientes. Este otro trabajo resalta que es algo que ya se sabe, que hay hasta más de 60 técnicas quirúrgicas para este tipo de cirugías, y habla más que nada de las complicaciones que puede llegar a tener. Refiere que son complicaciones variadas y exclusivas de cada tipo de técnica. Como complicaciones generales describen de hasta un 15 hasta un 80% de pérdida de reducción, infecciones del 1 al 10%. Y las específicas, cuando se trata de poner, que se colocan túneles en la clavícula coracoides, de hasta un 20%. Pero remarcan también que no se pueden hacer trabajos serios o de alto nivel de evidencia, porque al ser tantas técnicas distintas y muy difusas, cada complicación es exclusiva de cada técnica quirúrgica. Este otro trabajo también, que habla de las complicaciones, una revisión sistemática del 2019, que compara 27 trabajos, tiene un índice de complicaciones del 16%, y termina diciendo lo mismo, que son exclusivas de cada procedimiento. Como ven acá, este trabajo compara 3 tipos de técnicas quirúrgicas: con material no biológico, material biológico o con transferencias tendinosas, y tiene más o menos el mismo índice de complicaciones. Ahora pasé un repaso anatómico, más que nada algún trabajo que me pareció interesante a describir. Es este trabajo que habla de las distancias constantes que tienen tanto el trapezoide y el conoide en hombres y en mujeres. Describen que la longitud media de la clavícula es de 15 centímetros y el trapezoide está a 2,5 centímetros de la región lateral de la clavícula y el conoide a 4,5, que es importante tenerlo a la hora de hacer una reconstrucción anatómica. Este otro trabajo, también de cadavérico de anatómico, hace una diferencia, lo que
generalmente se describe la anatomía como en la imagen A, abajo a la izquierda, que se ve de manera paralela el ligamento acromioclavicular, describen que en realidad tiene un 30% de angulación y lo divide en dos haces, el supero-posterior, el más importante de todos, y el anterior-inferior, menos importante. Que es lo importante que yo hablaba de la inestabilidad bidireccional, que es lo que se pierde generalmente en la inestabilidad horizontal. Este trabajo, que es el único trabajo que encontré yo, por lo menos de nivel de evidencia 1, en ensayo comprobado y utilizado, compara tratamiento quirúrgico versus tratamiento conservador. La parte quirúrgica o el tratamiento quirúrgico es un tratamiento con placa gancho. Ambos resultados obtienen buena función del hombro en diferentes scores y satisfacción al paciente en los dos grupos a los 2 años. Como conclusión, no tiene beneficio la placa gancho sobre el tratamiento incruento, o sea que no la recomiendan, y uno de los puntos fuertes que tienen es que evita la doble cirugía cuando uno coloca una placa gancho. Esta revisión sistemática del 2019, con 28 estudios, compara reconstrucciones anatómicas con injertos, transferencias sintéticas, versus reconstrucciones no anatómicas, Weber-Hidán y modificaciones de la misma, o transferencias o la colocación de placa gancho. Tiene bien hecho la división de cuando es reconstrucción anatómica y no, y concluyen que ambas técnicas generan beneficios postoperatorios, es decir, los pacientes mejoran al operarse que hacer un tratamiento incruento en lesiones graves de la luxación acromioclavicular, pero recomiendan tanto técnicas anatómicas, como ya sabemos, en caso de lesiones crónicas mayores de 3 semanas, el aporte biológico de la misma. Y por último, este trabajo de Pascal Wallot, que es una serie de casos del 2019, donde realizan artroscopías de manera artroscópica la cirugía de Weber-Hidán, un total de 57 pacientes, realizan una exploración glenohumeral artroscópica en todos los pacientes, donde descubren, como habíamos hablado en un principio, lesiones labrales, inestabilidad del bíceps, lesiones de SLAP y lesiones parciales o completas del supra y del subescapular, hasta en un 48%, es decir, un 18% más de lo que habíamos visto con anterioridad, y reparan todas las lesiones que encuentran. Esta es la técnica que realiza la modificación de la misma, es una osteotomía de la coracoides y traspasan ese ligamento acromioclavicular hacia la cora acromial sobre la clavícula. Como verán, a la imagen de la derecha está esquematizado y utilizan un botón largo en la clavícula para evitar posibles fracturas y complicaciones y un botón cóncavo de la coracoides. Describen también complicaciones, como habíamos hablado, de infecciones de partes blandas y hasta un 12% de reducción de pérdida de reducción. Y realizando tomografías descubren que la causa de la misma es por una colocación del túnel muy anterior en la clavícula y muy lateral, ahí dice medial, pero es lateral en la coracoides. Como decía recién, esas son las imágenes de la misma, que una pérdida de reducción en la izquierda de la coracoides o por la clavícula de una entrada muy anterior. Recomiendan que el lugar correcto de la colocación en la clavícula es superior y posterior, y en la coracoides bien sobre la base y centrada, para evitar esas complicaciones que recién decíamos. Bueno, ahora volviendo al caso problema y que nos compete en el día de hoy, repaso para Perdóname, Fer, no tuvo... Sí. Perdón que apagué mi cámara, pero creo que mi conexión es un poco inestable. Sí. Ahora sí, lo que te pido, Fer, es si podés poner la radiografía del paciente, la inicial, cuando no estaba operado, o sea, tu tercer slide. Y mientras vos lo ponés, yo le preguntaría, realmente esto es interesante, le preguntaría a Juanca y a Eric, cortito, a un paciente de 45 años con esta lesión, lamentablemente es la única radiografía que él trae de ese momento, o sea, previo a la cirugía no le han pedido ningún otro estudio que no sea esto. Entonces les pregunto a los dos, si se quieren, se pueden distribuir. En primer lugar, ¿qué estudios le piden? ¿Cómo estudian desde el punto de vista de las imágenes a una luxación acromioclavicular aguda? Lo segundo es, ¿qué valor le dan al examen físico, si es que le dan alguno? Estudios complementarios, examen físico. Y en tercer lugar,
frente a este escenario, ustedes por qué conductas se inclinan. Juanca y Eric, si nos Dale. comparten su opinión. Juanca, Dale, hola, Eric, ¿empezás dale. vos? Dale, Eric, gracias. Arranco. Bueno, en cuanto a los estudios en general, yo creo que con la radiografía solo sacás muchas conclusiones. La mayoría de los pacientes te llegan al consultorio con la resonancia, que, bueno, lo que por ahí muestra de particular es en qué lugar del trapecio está la clavícula molestando. En estos que yo clasifico como grado 5, clínicamente el examen físico, bueno, te muestra lo descendido que está todo el miembro superior derecho en este caso. Y en algunas situaciones, cuando le pedís que haga, depende de si llega en agudo a agudo, la verdad que hacerlo mover no tiene mucho sentido. Yo en este caso, 45 años, con los deportistas que dice ser el paciente, me hago exactamente lo que hace Enrique. Los grados 5, casi todos, yo les recomiendo que se operen, pero les doy la opción de que no se operen, porque hay varios casos de pacientes grado 5 que con tratamiento incruento andan bien. Yo particularmente les recomiendo que se operen en los grados 5. Yo fui Bien, médico Eric. Sí. Dale. No, que fui médico de varios equipos de rugby, de 2 equipos de rugby durante varios años, y en jugadores de rugby en actividad, grado 5, no los he operado y han vuelto a la cancha y casi te diría que sin problemas. Pero así todo, si viene a mi consultorio un paciente que es deportista, le vuelvo a insistir que le recomiendo que se opere, pero que tiene posibilidades de andar bien sin cirugía. Quiero destacar para todos los presentes este último comentario, ¿no? Porque Eric probablemente de todo nuestro medio sea quizás uno de los tipos que más ve estas lesiones por estar muy ligado al rugby y llamar la atención a que aún en lesiones grado 5 y en tipos que son deportistas, eventualmente uno puede tener un resultado clínico aceptable. Antes de pasar a Juanca, Eric, si vos le ofreces cirugía y este paciente accede, ¿cuál es tu tratamiento preferido hoy? En general, paciente agudo, que yo ahí ponían como agudo 21 días. Para mí agudo es 14 días. Si lo logro operar antes de los 14 días, por un abordaje superior supraclavicular, le pongo un botón prefiero el Zip Tight de Biomed. Y bueno, he tenido algunas complicaciones, pero ninguna muy compleja. Y la verdad que me quedo conforme con eso. En algunos casos he podido darle puntos a los ligamentos, puntos de aproximación, sumado al botón. Y cuando veo que esto es insuficiente, o en crónicos más, o que han pasado más de 2 semanas, uso el 50% del ligamento coracoacromial, lo parto al medio y se lo reinserto en la cara anterior de la clavícula. Ok, y en algunos entonces casos le doy puntos a la acromioclavicular. Tu límite son 14 días y pondrías un botón. ¿En algún paciente considerarías poner 2 botones? Lo he considerado, los escuché a ustedes decir que lo usan, nunca lo usé. Sí, no me pareció mal cuando lo plantearon. No he tenido problemas poniendo uno solo, entonces por ahí agregarle algo más. Yo hasta ahora no he tenido complicaciones que tuve, fue o sobrecorrección o que se aflojaron un 20%. Y algunos se aflojó más, soy sincero, de varios que he operado, pero no he sentido la necesidad de poner algo más. Juanca, ¿tenés algo para agregar o haces algo diferente? Y te dejo picando también, ¿qué lugar ocupa en tu práctica, si es que la tiene o la considerarías, la artroscopía, de acuerdo a la presentación que vimos? Bien. Yo agregaría, a veces agregamos un axial de escápula, y eso nos da la pauta de si la clavícula está en línea o tiene una inestabilidad posterior, que define mucho a veces la clínica. Igual acá clínicamente es fácil ver cuando es un grado 5, ver si la clavícula está alineada con respecto a la acromio o si está posterior. Para nosotros Bien, eso es pero discúlpame que te interrumpa, sí, porque me parece un concepto sí, sumamente importante. Fer nos mostró que dentro de las lesiones grado 3 tenés estables e inestables
y por eso hacía hincapié al examen físico y las imágenes, que a mí particularmente me cuesta bastante discernir cuándo la inestabilidad es superior o cuándo es superior y posterior, más allá que se ha descrito un índice digamos que es bastante fidedigno de lo que pasa. Pero ¿cómo lo evaluás vos eso? Porque La verdad pareciera es que se ser que palpa las bien, inestabilidades... Enrique. Sí. La verdad es que en general, el problema de estas lesiones en agudo, que ustedes habrán visto, son muy dolorosas. El paciente viene con un dolor realmente importante, más que una luxación de hombro. Y que increíblemente en poco tiempo se va el dolor. A la semana ya el dolor está en la mitad o menos. Por eso también a veces las diferencias, esas que recalcaron ustedes, qué pasa cuando el paciente llega 2 o 3 semanas después también, ¿no? Porque ahí hay una diferencia clínica importante y el paciente a veces duda. Pero la realidad es que en estos casos hasta se puede palpar bastante bien y te da una idea, no solamente imagenológica, sino clínica. Y si es posterior, el sentido es que el extremo distal se clava en el trapecio y eso molesta mucho al paciente, a pesar de que, como dijo Eric, algunos casos podrían llegar a volverse asintomáticos en el tiempo. Y yo lo que vos dijiste para mí es muy importante, o sea, porque no es que por ahí uno haga lo que el paciente quiere. Yo no lo veo así en general, no es que, creo que uno termina haciendo una conjunción de cosas. O sea, lo que está escrito para una patología, la experiencia que tiene uno y también lo que quiere el paciente, porque el problema en definitiva lo tiene el paciente. Entonces, hay gente que no tolera tener una subluxación y hay otra persona que tiene la clavícula en la oreja y no le interesa. O sea, es muy importante para mí eso. Pero bueno, Bien. Perdón. Sí, yo voy a hacer una pregunta cortita antes de pasar al próximo. No sé si está, porque acá me está llegando que está Miguel Capomasi, pero yo no lo veo. No, Miguel, si estás conectado con algún otro nombre y me levantás la mano, me haces un favor. Pero mientras eso ocurre, le haría la misma pregunta a Alberto Borghi, a Yao y a Martín Pastrana. Está como Sí. Usrafo el doctor Capomasi, perdóname, ¿eh? Sí. Está como Usrafo. ¿Me Ya escuchás? Está Sí, incógnito. sí. Está incógnito. Es de la KGB. Bueno. Está perfecto. Está tratando de... ¿Me escuchan? Escucha, Miguel, esperá, porque Sí. les voy a preguntar esto y me gustaría escuchar la respuesta cortita tuya, de Sí, bien. Alberto, de Yao y de Martín. Si este es un hermano de ustedes y lo llama y le dice que el tipo hace yoga y esquí de nieve digamos, en el invierno, cortito, fundamentado cortito, y está no sé, está fuera de su lugar de origen, ustedes y no puede volver hasta dentro de 10 días, le sugieren o le sugerirían, Capo, escuchá, estoy acá, ¿qué hago? Me dicen que me opere. ¿Me opero o me quedo así? A los 4 le hago la misma pregunta. Yo lo opero. Miguel, vos decís que lo operen. Sí, yo lo opero. O le digo que Alberto. Yo a mí la luxación, te voy a ser sincero, la luxación acromioclavicular no es una entidad que me preocupe mucho. Yo creo que es más estético que funcional. Todos tenemos un amigo que se vino abajo de un tractor en plena época de recolección y siguió trabajando porque ganaba todo lo que iba a gastar en el año. Y jugó al básquet, hizo toda su vida bien, y si vos lo ves ahora, tiene un grado 3 arriba y jamás le impidió hacer absolutamente nada. Yo, antes de los 15 días, le hago un par de clavijitas, y con un grado 3 la pasás a un grado 2, y ya con eso disminuís la parte estética, y con eso no se queja. Yo a los pacientes les digo que decidan, es decir, acá que una frase muy importante la dijiste vos, Enrique, yo hago lo que el paciente quiere. Yo espero 6 meses, es decir, hago una reducción de entrada, espero 6 meses y veo qué es lo que pasa. Si el paciente se queja, gano plata y lo opero, y si no, doy la mano y lo felicito por la decisión que tuvo. Bien, La que eso sí me gusta. hay que operar, esto sí, lo que sí hay que operar, que eso lo dijo el flaco y es muy importante, las que yo he tenido que operar sí o sí, son las luxaciones posteriores, porque la clavícula se le clava en el trapecio y es muy doloroso.
pero muy desde tu doloroso. punto Y de vista, esas sí las he tenido que operar sí o sí. desde tu punto de vista, ¿el diagnóstico de las posteriores es solamente clínico o pedís algún estudio? Pero no, yo directamente, el paciente se queja del dolor sobre el trapecio, es clínico. Vos le palpás la clavícula se va para atrás y está clavada en el trapecio, y eso es dolorosísimo, no sabe lo que es. Bien. Yao, Martín Pastrana, vamos 1-1. ¿Qué hacen ustedes con sus hermanos? 10º día no puede volver y les consulta, le dicen que lo quieren operar. ¿Les dicen que se opere o que se quede como está? Yo no. Si es mi familia, yo no lo opero, ni el primer día ni el 10º. Pero lamentablemente, es como decís, hablo con el paciente y si él quiere operarse, se opera. Pero si fuera mi hombro o mi familia, no los opero. Chavo, no se lo Entonces, banca el hermano, discúlpeme. aviso. Chavo no lo banca el hermano, les cuento para que sepan, no se lo banca. Escúcheme, Yao, no, por supuesto, espero que no le incomode la pregunta. ¿Usted no opera a su hermano, pero sí operaría a un paciente? No, es complicado, es así. Yo trabajé mucho en la UOCRA y venían a patadas con grado 5 y no tenían ningún problema, hacían la vida normal. Y ahora atiendo pacientes de OSDE y les molesta muchísimo y lo que hacen es yoga. Entonces, los pacientes que necesitan taclear y todo eso no les molesta y los que hacen yoga sí. Yo una vez lo hablé con Rocco y él dice que es para él es quirúrgico. Para mí la incomodidad que genera es más estético. Entonces yo hablo con los pacientes. Si a ellos les molesta, los opero. Pero como dijo Eric, yo los opero cuando es agudo. Para mí son 2 semanas. De hecho, yo hice una revisión bibliográfica, bueno, hay todo un tema y hasta hoy hay dudas del grado 5. Yo los 3 ni siquiera los toco. Pero el grado 5, hasta hay dudas si es quirúrgico. Bien, gracias, Yao. Martín, ¿vos qué haces? Yo lo opero. Si es mi hombro o el de mi hermano, lo opero. Especialmente Bien, basado en algo sí. que hablamos en un momento, que era sobre, porque también es importante eso, lo que estaban diciendo ustedes sobre cuál sería el tiempo, y la bibliografía, la verdad que es muy ambigua con respecto a usted, plantea que son 10 días, y la verdad que todos los trabajos, hay algo común, que los trabajos que mejores resultados publican son los que acontecen de 10 días a menos de lesión, por el tipo de biológico de ligamento que son los acromioclaviculares, y además porque eso lo habíamos visto en el grupo, eso, pero con respecto a la fase, que también en el estudio Mayer, creo que en el 2020 lo publicó eso, sobre la fase que tiene normalmente una lesión acromioclavicular, y la verdad que yo de todos los trabajos que leí me pareció muy interesante para entenderlo, porque es en base a las biopsias que realizaban de reparaciones ligamentarias, y esta persona vio de que se dividía en los primeros 21 días, había 3 etapas, y lo que usted está planteando es que el paciente está en las 2 primeras etapas, que son las que mejor resultado tienen. La primera etapa va a la primera semana, que es una etapa inflamatoria, en donde se degrada el hematoma especialmente, y hay todo un sistema fagocítico que limpia la lesión, vamos a decir de esa forma. En la segunda semana es donde ya hay una etapa de proliferativa, en donde hay la mayor producción de colágeno tipo 3, y ya por fibroblastos, y en la etapa 3, que ya va en la tercera semana, que es donde el nivel de colágeno tipo 3 disminuye mucho, y hay una etapa ya de remodelación que se denomina, así que planteado ese estaría como justo el paciente, y además que me parece que va más allá de una cuestión estética en este caso, digamos, porque cumple una función de unión del aparato apendicular y el axial. Esa es mi justificación de operar. Bien, fíjense a todos, ¿no? Y sobre todo estoy hablando a la gente quizás que tenga un poco menos de experiencia en el tratamiento de esto, como inclusive gente, digamos, muy especializada en el tema tiene opiniones diversas. Y antes de pasar a el problema, nos van a quedar 15 minutos para hablar de la solución actual. Yo le preguntaría a todo el panel que ha participado recién, en realidad,
bueno, no sé, que acá me anoté yo una pregunta que les juro que me parecía interesante, pero no me entiendo la letra. No sé qué me anoté. Bueno, no voy a hacer perder tiempo. Ya se me va a ocurrir. Enrique, no. Sí, no me entiendo la letra. Escuchá, vamos a pasar a... Genio. No, esto, perdón, ya me acordé. A todo el panel les pregunto, porque pareciera ser que uno los escucha de afuera y pareciera ser que a todos los que hicieron tratamiento conservador nunca tuvieron un problema. En ese sentido, digamos, les pregunto, ¿con qué frecuencia estimativa han sugerido o han seguido la voluntad del paciente hacia el tratamiento conservador y el paciente les pide luego de 6 meses que o sigue con dolor o está muy inestable y se quiere operar? ¿Con qué frecuencia pasa o les ha pasado a ustedes eso? Muy poca. Enrique, Bien. Muy poco vuelven a los 6 meses. Sí, lo mismo. Yo creo que operé 2 de, no sé, 200, no sé, sí, el 1% ahora sí. Bueno, eso es extremadamente importante porque una pregunta siempre que no es... que no sea posterior, Enrique, siempre que no sea posterior siempre o grado 5. Sí. Esos 2 Bien. grados es un poco más. Es muy buena la aclaración, pero fíjense, y de nuevo hablo para un poco dirigido a la gente más joven, más allá de que les aclaro que a mí escuchar todas estas opiniones me sirve y mucho, pero uno muchas veces escucha, y doctor, pero si no me opero, digamos, ¿qué chance tengo de quedar bien? Y uno a veces queda tildado, ¿no? Fíjense que acá pareciera ser que las opiniones es que es muy infrecuente que alguien necesite cirugía si el primer tratamiento elegido fue el conservador. Bueno, no quería dejar de destacar esto. Entonces, Fer, hoy el problema es este, lo digo yo un poco, 45 años, trauma del hombro dominante, ya está operado, la cirugía fue a los 12 días, se le hizo esta reparación, el paciente viene con esta radiografía, si vieron en la fotografía una acromio clavicular muy inestable, y más allá de que para no entrar en idas y vueltas con preguntas, fíjense que pareciera ser que digamos, la falla seguramente ha sido mecánica porque aparentemente el túnel ha sido muy lateral, tal como lo mostró Fer. Y entonces, Jorge, no sé si querés poner la última pregunta. Frente a este escenario y de acuerdo a lo que hemos escuchado de Fer, ¿cuál sería la conducta del auditorio? Retiro de material solamente y lo dejamos así, retiro de material más resección de la clavícula distal, retiro de material, resección de la clavícula distal más colocación de reducción y placa gancho, o reconstrucción con aloinjerto o Wiveridan como se mostró. Si quieren votar. Yo agregaría una más que es nada. Hay que ver cómo está el paciente sintomáticamente, ¿no? Porque imagenológicamente la reducción se mantiene a pesar de haber fallado el otro. Es un grado 2-3 ahora, no es un grado 5. Sí, el paciente se queja de que le molesta, ¿no? El paciente entonces, realmente viene y, digamos, para él la opción conservadora no es una opción. Enrique, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Para la gente con mucha experiencia. A mí me parece que esta patología es muy interesante por el hecho de que la clavícula es un eslabón en la funcionalidad del hombro, es una funcionalidad en la cinética del hombro, y les pregunto si el seguimiento de los pacientes que no han operado con una luxación acromioclavicular grado 3 o 5 ha sido suficiente para determinar si el paciente no genera complicaciones, sobre todo a nivel del manguito rotador en el hombro afectado. No sé qué quiere contestar, Eric. Bueno, puedo decir una cosa, perdón, porque amerita. Yo nunca tuve que operar. De todas mis cirugías acromioclaviculares,
ninguno de esos pacientes volvió para que tuviera que tratar nada, ni de SLAP, ni de manguito, ni de bíceps, ni de nada. Con lo cual, me parece que es importante tener en cuenta las lesiones degenerativas que normalmente existen. Porque hoy por hoy, con la artroscopía, así como con la resonancia o con un montón de cosas, empezamos a ver un montón de cosas que antes no veíamos, pero hay que ver si realmente son sintomáticas. Entonces, yo no he visto, pero bueno, esa es mi modesta opinión. Y yo te lo pregunté antes, Juanca, pero lo destaco, asumo cuál es la respuesta, pero entonces considerás que, desde tu punto de vista, la artroscopía, esto que muestra Pascal Boileau, Marcus Scheibel, no sería tan trascendente como aparece escrito en la literatura. Bueno, es interesante, ¿no? Porque ahí aparecen un montón de cosas, pero hay que ver si son sintomáticas. O sea, sí, correcto. Yo no he hecho artroscopía, con lo cual no puedo hablar de lo que ellos han visto, y además, casualmente, bueno, ellos hacen una técnica muy parecida a la que hacemos que describimos con el maestro, hay un video en la Sociedad Ortopedia para que le interese, pero que es algo, lo que dijo Eric. Pero la realidad es que yo lo que sí puedo decir es que no he operado pacientes que haya operado de acromio clavicular por otras lesiones después, o por lo menos en relación al accidente ese, qué sé yo, después si se cayeron de una escalera y se rompió el manguito, pero no sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, queda clarísimo. Eric, y para pasar a las respuestas, en tu práctica, ¿pensás que la artroscopía puede ser relevante o tenés la misma experiencia que Juanca? La misma experiencia de Juanca, yo hago artroscopía y me parece un poco que sí, si yo le meto el artroscopio a cualquier deportista o a cualquier persona de mayor de 45 años, algo voy a encontrar. El tema es discernir si eso es sintomático, y creo que por lo menos me pasa lo mismo de Juanca. Todas las acromios claviculares que he operado y que no he operado, por lo menos no volvieron conmigo, capaz que fueron con otro a operarse alguna otra cosa, pero no le veo la necesidad de hacer una artroscopía que encarece, si querés, el acto quirúrgico, y no sé si le aporta algo al paciente. Bien. Bueno, vemos la respuesta que el 80%, habrá que ver si el doctor De Negri es por virtud de Negri, que ha sido muy convincente. El 80% casi usaría un aloinjerto, tal como se mostró en parte de la presentación, y haciendo una reconstrucción más anatómica, ¿no? No sé, Fer, si querés mostrar digamos, qué es lo que nosotros hicimos para abrir un poco la discusión. Claro. Bueno, se hizo un abordaje supraclavicular. También le agregamos una osteotomía distal de la clavícula, una Mumford, tunelizamos, colocamos al injerto de recto interno y semitendinoso, lo pasamos por los túneles, como ven ahí a nivel del trapezoide y del conoide. Usamos también tornillos de biotenodesis y colocamos una bata gancho como un refuerzo al aporte biológico que habíamos realizado. Este es el resultado postoperatorio inmediato. Si se fijan bien a la derecha, se ven bien los túneles donde aparentan estar bien realizados. El retiro de la placa al tiempo correspondiente y el abordaje bastante cosmético que se ve a la derecha. Este es el paciente a los 4 meses postoperado, y este es el paciente. Voy a correr el video. Meses, como ven. Creo que se te corta un poco, Fer. Hola. Hola. Te escuchamos, bueno, Enrique. Perfecto, porque no sé si el que no escuchaban. Podés parar los videos si querés. Bueno, para que el señor vamos a seguir volando, señor. Sí, para que el señor no se canse. Bueno.
Y por último, digamos, Enrique... Sí, perdón. no, espera, doctor, espere que falta un poquito para el final de la película. Espere que vamos a hablar de esto. Yo, digamos, digamos, la interpretación de la falla, como se dijo, fue una falla mecánica fundamentalmente por un túnel muy externo. Y entonces por eso es que nos dio temor volver a hacer alguna fijación a la coracoides y decidimos usar estos cinturones y tiradores, ¿no? Fijados tornillos interferenciales y más la colocación de placa gancho. Pregunto de nuevo a la Enrique, mesa, tornillo, al panel perdón. que acaba de hablar. Enrique, el tornillo, ¿a dónde sí, lo pones el interferencial? No entendí bien eso, perdón. el tornillo interferencial es Sí. básicamente el mismo concepto de fijación de ligamento cruzado. Vos haces un túnel que tiene 2 milímetros más de diámetro que el diámetro del injerto. En el túnel, en el túnel. En los dos túneles. De la clavícula, Juanca. Claro, mira, mostrá la foto de nuevo. Perdón, no veía dónde era. Claro, volvé atrás. Eso, ahí se ve el tornillo interferencial que va. Excelente. Y lo que hace es apretar el injerto. Sí. ¿Y pasa por debajo de la coracoides? Pasa por debajo de la coracoides. Y probaron, viste que tenía un defecto, había un defecto en parte de la coracoides, nada, ahí. Sí. No, ahí la verdad que ni lo vimos. No te lo puedo decir. Tiramos con, digamos, una fuerza, moderada, no quería tener una fractura moderada, y cuando vi que era moderado, era suficiente nos pareció que era suficiente para soportar esto. No sé si digamos, alguno hubiese solucionado de otra manera, si alguien piensa que esto es un exceso terapéutico. Veo que en algún momento estuvo Carlos, no sé si ahí está, Carlos está igual. Pero bueno, se escuchan comentarios, sugerencias, críticas. Enrique, interesante lo de Mariano, gancho accesorio, está bueno. Mariano pregunta, ¿cuánto tiempo tardaron en sacar la placa gancho? La placa gancho se sacó al 6º mes. Es muy buena la pregunta. Hola Mariano, qué bueno que estés. Es muy buena la pregunta porque recientemente hay un reporte de un caso donde los autores con la misma técnica sacan la placa gancho yo ahora creo que era a las 8 semanas y por supuesto tuvieron una pérdida de reducción. Así que creo que la pregunta es oportuna. 6 meses, no sé si es... Carlos quizás tiene más experiencia en cuanto dejar la placa gancho, pero este señor se iba de vacaciones y se hizo los 6 meses porque fue cuando volvió de las vacaciones. Pienso que un tiempito antes se podría haber hecho también. Camilo tiene la mano levantada. Hola. Hola Camilo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Enrique? Me gustaría hacer una pregunta al panel, que son mucho más entendidos en biomecánica del hombro que yo, más allá del caso que me parece excelentemente resuelto. Creo que todos tuvimos o vimos el caso de algún paciente operado en agudo con un botón, ya sea abierto o artroscópico, que en el intraoperatorio lo vemos con el intensificador, nos gusta cómo está reducido, y en el posoperatorio, a la semana, 2 semanas, hay una mínima pérdida de la reducción, que por supuesto no significa nada, es lo mecánico, el paciente anda bien igual, pero quizá un paciente demandante nos increpa en el consultorio, genera una situación incómoda, por lo menos. Yo la verdad no termino de entender cómo pasa esto, cómo es el mecanismo, porque la fibra del botón no es distensible. ¿Qué es lo que ocurre? Si el cambio de decúbito y la gravedad, nos engañamos con la incidencia del intensificador, hay un tema de desplazamiento en el plano axial, porque si bien no es distensible, es flexible la fibra, hay un tema rotacional, se escapa a mi entendimiento biomecánico, y si alguien tiene alguna teoría al respecto, me encantaría escucharla.
¿Alguien del panel que quiera No, yo contestar? no tengo ninguna teoría, pero para mí cede el sistema. A mí ese sistema del botón, que uno lo presiona, a mí la primera vez que lo puse me cedió un poquito. Para mí cede el sistema. Yo después le hago otros nudos de seguridad, aparte, abajo, para asegurarme de eso, pero esa es la única explicación que yo tengo. Aprovecho para preguntarte, Camilo, ahora vemos si hay alguien que tenga otra respuesta, además de Juanca, pero les pregunto a los dos, en el momento de ajustar el botón, ¿tratan de hiperreducir? Todos sabemos que la hiperreducción hipotéticamente puede ser generadora de dolor. Entonces le pregunto, ¿en general van al mismo nivel o tratan de hipercorregir algunos milímetros? Yo tengo una teoría. ¿Cuál es la teoría? Sí, a mí lo que me pasó 2 veces en el postoperatorio inmediato de ver eso, ¿no? Y yo lo que hago ahora es meter una doble utilidad y tiro lo que sería el espacio entre coracoid y acromion, porque a veces cuando uno ISA se genera como falta de tensión en eso. Por más que uno tire, ya no viene más, pero me pasó de que cuando uno tira con una doble utilidad, se termina de encastrar y después vuelve a tirar desde arriba. Y cede 1 o 2 milímetros más. Esa es una. Y la segunda cosa que hago ahora es tirar un poco el brazo para abajo, o sea, reduzco y hago el ajuste del sistema, y después tiro un poco del brazo a ver si se mueve. Pero yo tuve esto, como dice él, tuve al principio, creo que también por inexperiencia, los primeros 2 o 3 casos me pasó, después ya no me volvió a pasar. Yao, y si haces esa maniobra y cede, ¿qué haces? Además de llorar. No, si cedo y no lo corté todavía, lo vuelvo a izar. No lo cortás. No lo corto. Es un detalle importante. Bien. No lo corto. Okay. Y una cosa que pasa es, a veces uno hipercorrige, y es verdad, a 10 años, 20 años habría que ver qué pasa con el manguito, ¿no? Bien, acá Santi Argüelles pregunta si hicimos la reconstrucción antes de sacar el botón de la clavícula. No, sacamos primero el botón, hicimos la reconstrucción y por último la placa gancho. Ahí un poco la secuencia es lo que se mostraba en las fotos. Enrique, bueno, sí. Carlos está levantando la mano. Muy bien. Carlos, buenas tardes, ¿cómo va? Hola chicos, esa pregunta que hizo los últimos de los chicos, perdón que no me acuerdo el nombre, pero ¿cuál es la biomecánica de esto? Yo siempre esto es una articulación que me ha llamado mucho la atención y he tratado de escucharla, he tratado de estudiarla lo más que he podido, ¿no? Y entonces lo que he visto es que siempre en las estructuras que son flexibles y rígidas hay sistemas que tenés que hacerlos combinados porque si no, no te funcionan. ¿Qué significa esto? Cuando uno coloca un botón, el sistema que uno está colocando es un sistema rígido, una clavícula que tiene rotación axial y muy importante, no es de poca importancia, y tiene mucha importancia la rotación axial. Y la rotación axial sobre el sistema rígido, que es el botón sobre fiberwire, sobre hilos que no ceden en condiciones normales, termina horadando el hueso, porque ¿cuál es la estructura más vulnerable de todo lo que estamos haciendo en ese sistema? El hueso, no es el botón ni a veces uno puede poner un botón más grande, más chico. Yo puse graft rope con botones más grandes para pasar un tendón, pero aún colocando un graft rope, lo que sea, igual se pierde si son crónicos los casos. Primero yo quiero destacar el concepto que dijo Eric. Eric dijo, agudo sí, también lo mencionó Martín. En agudo sí, y esto es una controversia en todas las... ¿Qué es agudo con exactitud? Es mientras hay sangre en la articulación, está estudiado. Cuando deja de haber sangre, el potencial de curación ya cambia. Entonces, a los 10 días, a los 14 días, a los 25 días, no tendría nada que ver. Los sistemas rígidos
tiene que soportarse. No es lo mismo hacer una diáfisis de un número, de un radio o de un metacarpiano, que hacer acá donde una estructura se mueve todo el tiempo en sentido rotacional. Bueno, eso afecta mucho y por eso el sistema de falla que tiene es hecho de todo tipo. A mí particularmente, yo cada vez que veo este tipo de cosas, este caso en particular, yo lo veo y lo que hizo Enrico para mí está perfecto. Es decir, puse una placa gancho suplementaria. ¿Por qué? Porque la placa gancho siempre ayuda. En agudo es lo que yo hubiera hecho. Si yo lo agarro en agudo, lo opero así. Le pongo la placa gancho y a partir del cuarto mes, entre el cuarto y el sexto, se la saco a la placa. ¿Por qué razón? Porque ya la placa no comienza ahora a dar parte. Yo tuve experiencia con respecto a ese tipo de cosas, del paciente volver al año y medio y ver que la placa, el gancho de la placa está fuera del acromio. Y el paciente absolutamente asintomático, me viene a ver simplemente para control. Pero este tipo de cosas ocurren. Ahora, si para mí los sistemas que funcionan son sistemas combinados, que es decir, hacer Weber y Dan solo, para mí. Además, esto está probado. Es decir, el Weber y Dan tiene una carga mecánica que soporta que es de 150 y tantos newton. Y los tornillos de biotenedosis con injerto, bla, 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 soportan el doble o el triple. Y la placa gancho ocupa prácticamente todo. Ahora, ¿qué es lo que uno espera de la placa gancho? ¿Una curación biológica? Así con los ligamentos. No, espero una cicatrización que ayuda. Bueno, esto es lo que... Y además quiero decirles algo, final, no quiero hablar más del tema, pero quiero decirles algo. Todos los sistemas, todo se pierde reducción. No hay sistema que no pierda reducción. Si uno coloca un par de clavijas, de caso de tipo 3... o digamos, uno coloca una clavija perfecta, en buenas condiciones, y queda reducido anatómico. Y después del tiempo, de ser un tipo 2 o 3, pasa, se pierde la corrección un poco. Y si uno coloca una placa gancho, pasa exactamente lo mismo. Y si uno coloca los botones, es esperable que pierda corrección. Es esperable. Pero la corrección va a ser mejor que esto. Yo, de hecho, he operado casi, les diría, con todos los sistemas. Con injerto, sin injerto, Weber y Dan, hacer avance. He hecho pectoral menor a clavícula, con una transferencia de tendón que se hacía en otra época. He hecho pilas de cosas solamente por viejo. No es porque sea inteligente, pero les puedo asegurar que se pierde corrección. Pero los pacientes, como dijo Alberto Borghi, el paciente está conforme, el general está conforme. Ahora, si fuera mi hermano, que es la pregunta crucial, le digo, operate, ponete una placa gancho y esperá. El problema es sentarse con el paciente y explicarle lo que es esperable. ¿Cuánto tiempo? Ahora, ustedes me dicen a mí, no, yo hago lo que el paciente quiere. Yo de ningún modo hago lo que el paciente quiere. El paciente quiere demasiadas cosas. Yo, porque entre poca paciencia y que le digo a las pacientes las cosas como son, yo le digo, mira, acá tenés esto, esto y esto. Y yo lo que quiero, te puedo hacer a vos es esto y esto. No es 25 opciones la que el paciente quiere. No, de ningún modo. Si el paciente no quiere operarse, no se opera. Punto. Y le digo un besito y te veo en 20 años si es que tenés problemas. Y si no, te felicito. Y si vos querés operarte, yo te haría esto y esto y esto. Bueno, esa es una cuestión filosófica, no quiero hablar. Ya está, listo. Gracias. Un beso para todos. Gracias, Carlos. Clarísimo. Simplemente un comentario. Fíjense que acabamos de ver que Fer nos muestra un trabajo de evidencia 1 donde se compara la placa gancho versus el tratamiento conservador y los autores concluyen que la placa gancho en agudo no sería una alternativa y Carlos, con la experiencia que tiene, nos dice que usaría una placa gancho. ¿Qué quiero decir con esto? Que este es un tema gris, difuso y que realmente la experiencia cuenta y mucho y que no siempre la bibliografía es la solución absoluta a los problemas.
Pero bueno, yo un poco pasado de tiempo, me gustaría escuchar, Fer, son tus reflexiones finales sobre este caso y para tratar de terminar el tiempo. Hola. Muy bien, bueno, como conclusiones, es una patología frecuente, hay que tener el concepto, tener presente que la inestabilidad bidireccional, tanto vertical como horizontal. Bueno, acá yo que tener presente que las lesiones agudas son menores a 3 semanas, ahora con lo que dijeron voy a bajar esos días. Que bueno, que es sabido que hay controversia en la tipo 3 y que hay un alto índice de lesiones asociadas. Como decían recién los doctores, los trabajos lo mencionan, de que en el caso de deportistas hay lesiones asociadas y muchas son asintomáticas. Pero el trabajo de Boileau lo que describe es que desde que los trató no hubo más dolores residuales en este tipo de lesiones, que antes tenían dolores residuales a algunos pacientes que no se le hacía algún trabajo artroscópico en las posibles lesiones, que las dividen en el primer trabajo que muestro en agudas, subagudas o crónicas. Y bueno, que la artroscopía es una buena herramienta, pero es más demandante. Muchas gracias. Enrique. Muchas gracias. Felicitaciones por la presentación. Espera que vamos a Miguel. Miguel, te escuchamos. Sí, mira, Enrique, estuve escuchando todo y quiero decirles 2 o 3 palabras de cuál es nuestra experiencia. Yendo tópico por tópico y rápidamente. En primer lugar, coincidimos absolutamente en que el término para dividir agudas y crónicas evidentemente no son las 3 semanas desde nuestro punto de vista y cada vez se acerca más a entre las 14 y los 7 días. Es decir, cuanto antes se haga, mejor, porque como decía Carlos, el potencial de cicatrización es infinitamente superior. Además, con respecto a la forma en que uno estabilice inicialmente la reducción, sea con dog bone, con mini tag rope o con placa gancho, lo que uno hace creo que es estar logrando la mejor isometría posible que jamás podríamos lograr con cualquier tipo de plástica ligamentaria, con ligamentos autólogos o de banco como a veces usamos. La otra experiencia, es decir, es muy difícil replicar la orientación espacial y la isometría de estos ligamentos con una plástica. No obstante eso, cuando operamos algún crónico, obviamente utilizamos injertos de banco o autoinjertos y también evaluamos muy bien si es solamente la fijación en el plano coronal o también hay inestabilidad sagital con el cual, con el mismo injerto podemos hacer la extensión para tratar de estabilizar la acromio clavicular. Y finalmente, con respecto a la artroscopía versus cirugía abierta, nosotros en el servicio yo hago la técnica abierta, como decía Juanca, no hago artroscopía, y Daniel Lulitel hace todas las técnicas artroscópicas y tenemos posibilidades de comparar, las diferencias son prácticamente nulas. Entonces, esa es, pero para mí lo más rescatable e importante es operar rápido. Por supuesto, grado 5, nosotros las operamos a todas. Bueno, realmente interesantísimo. Yo no quiero ser redundante porque los comentarios finales que muchas veces me anoto, ya los han dicho Carlos y Miguel. Les agradezco enormemente a todos su participación. Les recuerdo, primero y tercer miércoles de cada mes a las 19 horas. Entiendo que el próximo caso va a estar a cargo de Climba el tercer miércoles, perdón, de marzo. Y bueno, aprovecho para mandarles un gran abrazo a todos y el tiempo que le han dedicado a este tema.